Colosenses capítulo 3. Vamos a estar dando lectura del capítulo 5, del versículo 5 hasta el 10. ¿Ya la hemos encontrado? Amén. ¿Ya la hemos encontrado? Amén. Leemos entonces bajo la bendición del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dice así la palabra del Señor. La vida antigua y la nueva. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellos. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus sellos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Oramos al Señor. Padre mío, tu palabra ha sido leída, Señor amado. Ahora rogamos por la exhortación, da gracia y virtud al predicador en esta noche. Padre mío, usa por misericordia este vaso de barro. Padre mío, Señor amado, si es menester usarlo, Dios bendito, tú traes la gracia, descienda la virtud de lo alto, que tu Espíritu Santo, Señor amado, traiga la revelación, la exhortación del mensaje, oh Dios. Te lo ruego, poderoso eres tú, para hablar, Dios Santo, a cada uno de los que están presentes en esta noche, Señor, para poder hablar a cada vida, Señor amado, así como al joven, al adulto, al anciano en el día de hoy, Señor. Te lo ruego, mi Dios, en el nombre de Jesús, Señor amado, al momento de predicarse tu palabra, oh Dios, no haya, Padre mío, conversación, distracción, no haya movimiento en tu iglesia, Señor amado. Cese, Padre mío, la caminata, Señor amado, mas tengamos, Señor amado, un espíritu reverente delante de tu presencia. Te lo ruego, Dios, en el nombre de Jesús. Reprendemos toda obra del diablo, toda obra de iniquidad, toda obra del enemigo que quiera trabajar en nuestra mente, en nuestros pensamientos, sea echada afuera, sea reprendido en esta noche, Señor. En el nombre de Jesús sea hecho, para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Las glorias son para nuestro Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Tomen asiento, mis hermanos. Colosenses habla la palabra del Señor en el capítulo 3, y desde el primer versículo dice, y les habla el escritor, amén, que hay una vida, o que hay, ¿verdad?, un presente ahora, y hay un pasado para el cristiano también. Hay una vida antigua, ¿cierto?, la cual tenía la persona, ¿verdad?, que no conocía a Dios, y ahora dice que ahora tiene una vida nueva delante del Señor. ¿Cuántos están aquí en esta noche? Porque el versículo 1 dice, si pues habéis resucitado con Cristo, ¿qué más sigue? A ver. Vayamos al 3.1, hermano, perdón, Moisés. ¿Cuántos me van a ayudar con el clamor en esta noche? Amén. Los veo medio ausentes. Que el Señor los bendiga, amén. Que nos vayamos integrando, interiorizando en la palabra del Señor, diciendo, quiero tomarme de tu palabra, Señor. Porque nosotros todos conocemos una frase y que está en la Escritura, ¿cierto?, diciendo las cosas viejas pasaron. O sea, si ahora hay alguien que está en Cristo, dice. ¿Y qué más? Y ahora todas son hechas nuevas. Pero si ahora está en Cristo, amén. O sea, cuando nosotros venimos de Cristo, amén, lo viejo, lo antiguo, Dios bendiga a la iglesia del Señor, se desecha. Ahora viene una nueva criatura. Si pues dice, habéis resucitado con Cristo, decía el apóstol, buscad las cosas de arriba,
donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Dios bendiga a la iglesia del Señor. ¿Usted cree, hermano? Meditemos a ver en la palabra del Señor. Vamos a ir como meditando, no tanto tal vez como predicando, ¿de acuerdo? ¿Usted piensa, o el apóstol, en qué forma se le habrá dicho, Dios bendiga a la iglesia del Señor, o cómo se lo dio a entender el apóstol a aquellos hombres en Colosenses, de Colosas, amén? O sea, yo pienso que el apóstol fue, amén, más que no importa mucho lo que yo piense, sino que como la escritura está, dice, y les da a entender, si pues haber resucitado con Cristo, o sea, si realmente somos una nueva criatura, si los de Colosa eran realmente alguien que fue cambiado o se encontró con el camino del Señor, ahora ya decía de esta manera, amén, decía buscar las cosas, ¿cierto? Las cosas que van a hacer de nosotros una nueva criatura. Algo que de nosotros nos va a hacer cambiar. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Le preguntaba y le decía, buscad, ¿verdad, hermano? ¿Cierto? Si habemos resucitado, ¿cierto? Buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned, dice más adelante el número 2, la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Dios bendiga a la iglesia del Señor. No sé si estamos, ¿verdad, hermano?, analizando las palabras que decía el apóstol a través de la lectura. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Que ahora nuestra mirada, ¿verdad, hermano?, debe ser más allá de lo que tenemos nosotros por delante de nuestros ojos. Debe ser la mirada más allá, Dios bendiga a la iglesia del Señor, de las cosas terrenales, como decía él. Sino que decía, Dios bendiga a la iglesia del Señor, ahora pongo mi mirada a las cosas de arriba, a las cosas donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Porque tenía que haber una resurrección, amén. El Cristo mismo, cuando Él resucitó, Dios bendiga a la iglesia del Señor, cuando Él resucitó el tercer día, Cristo, ¿verdad, hermano, cierto? Ya sabía lo que acontecería en un par de horas, para luego estar en la presencia del Padre, porque luego de esa resurrección dice que Él, ¿verdad, hermano?, había cumplido lo que se le había sido ordenado. Porque Él dijo, ahora yo resucito de la muerte, Dios bendiga a la iglesia del Señor, y ahora mi mira y mi anhelo estar en la presencia de Dios, Dios bendiga a la iglesia del Señor. Y para todo aquel resucitado espiritualmente, dice que el anhelo tiene que ser estar un día en la presencia de Dios. O quizás nosotros no anhelamos estar en la presencia de Dios, hermano. Tal vez nuestro anhelo no es el mayor de algún día, ¿verdad, hermano? ¿Cierto? Sea que muramos o que partamos, ¿verdad, hermano? El arrebatamiento, estar en la presencia de Dios. Porque así hablaba, ¿verdad, hermano? Y le entregaba, Dios bendiga a la iglesia, a los hermanos de Colosas, el apóstol, amén, diciendo, ¿verdad, hermano? Que ya no somos, ¿verdad?, arraigados a esta tierra, sino que nuestro anhelo, nuestra mira, Dios bendiga a la iglesia del Señor, el compromiso personal de algún día estar en la presencia de nuestro Dios. Porque dice el 3, porque habéis muerto en vuestra vida, habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. O sea, Dios, ¿verdad, hermano?, pone un cerco en nuestra vida, está a nuestro alrededor y nosotros estamos escondidos y refugiados en Él. Porque esta vida no tiene nada bueno que ofrecernos para nosotros. Si nosotros vivimos mirando y anhelando las cosas que pasan, que van a suceder, Dios bendiga a la iglesia del Señor, o nos involucramos en esta vida, nada bueno vamos a rescatar de aquello. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Porque dice la palabra del Señor, amén, diciendo, ¿verdad?, que cuando con Cristo nuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados en Él en gloria. Ese era el mensaje del apóstol. Ese era el mensaje de Pablo a la iglesia. Dios bendiga a la iglesia del Señor de Colosenses. Y les decía, ¿verdad, hermano?, que el anhelo más grande que nuestra vida, cuando se manifieste, estar en la presencia de Dios, será manifestada, dice, con Él, pero en la gloria. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Dios nos ayude y nos guarde, porque, hermano, ese debe ser el anhelo más grande de algún día, ¿cierto? Salir victorioso de esta vida terrenal y estar en la presencia de Dios. Porque nosotros podíamos ver o analizar
cuando un cristiano moría antiguamente, el único anhelo de él, Dios bendiga a la iglesia, al Señor, era estar en la presencia de Dios. Aquel cristiano no se preocupaba de la herencia, no se preocupaba mucho de los hijos, tal vez cierto que tal vez no hayan aceptado al Señor, porque tuvo todo el tiempo, tal vez tuvo todo, ¿verdad, hermano? Cierto, su vida para entregárselo al Señor, para ministrar por ellos, para orar, para predicarle, pero dice que él tenía un compromiso personal con Dios. ¿Cuántos lo creen así en esta noche, hermano? Porque algún día Dios va a demandar de nosotros, amén. Nosotros, Dios bendiga a la iglesia, al Señor, seremos responsables, pero de alguna manera dice que la salvación es personal. O sea que cada cual dice que lucha por su propia corona. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Y dice la palabra del Señor, amén, que Pablo les hablaba, ¿verdad? Que todo aquello que ellos tenían que hacer, tenían que tener, ¿verdad, hermano? Una demanda de parte del Señor, que era, Dios bendiga a la iglesia, de hacer morir, ¿cierto?, lo terrenal en nuestras vidas. Yo no sé cuántos de nosotros hacemos lo posible, nos esforzamos cada día, hermano, de que el hombre o la criatura, la vieja criatura, si ya no se murió, porque a algunos no les gusta hacerla morir, no les gusta matarla, Dios bendiga a la iglesia, al Señor, que por último empieza a menguar. Porque como decía, dice, ¿verdad?, también la Escritura, que mengue yo y Cristo, ¿verdad, hermano?, empiece, ¿verdad, hermano?, a crecer, o la obra de Dios. Por eso un predicador, tiempo atrás, hablaba y decía, Dios bendiga a la iglesia del Señor, y le explicaba a otro predicador nuevo que cuando usted tenga la oportunidad de predicar o de hablar de Dios, usted tiene que salir, ¿verdad, hermano, cierto?, de alguna forma con fuerza, con fortaleza, y le decía, usted tiene que salir como a matar en el altar. No a matar a su hermano, no lo entienda mal, no a matar a su prójimo, sino que a matar a la vieja criatura, que sí está en su hermano, que sí muchas veces está en su hermano, que sí muchas veces se mueve en la iglesia. ¿Cuántos lo creen así en esta noche? Amén. Entonces dice la palabra del Señor, amén, que había una vida antigua que había que dejar, pero sí hay una nueva en la cual ahora nosotros tenemos que recibir. Y de acuerdo, si nosotros no recibimos esa nueva criatura, o no le damos crecimiento a esa nueva criatura, Dios bendiga a la iglesia del Señor, porque dice que toda aquella vieja criatura, hermano, eran como ropas viejas, trapos de inmundicia, una mala vestimenta. Dios bendiga a la iglesia del Señor, la cual nosotros tenemos que desecharla de nosotros. Porque hay muchas cosas que nosotros las valoramos, Dios bendiga a la iglesia del Señor, y las añoramos, amén. Y las vivimos y las codiciamos y las guardamos, como dice la palabra del Señor, amén, amén, en esta noche. Pero la palabra de Dios dice que todo aquello son puros trapos de inmundicia. Pura impureza. Dios bendiga a la iglesia del Señor. ¿Cuántos lo creen así en esta noche? Amén. Hacer pues morir lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza. Usted me va a decir, no, es que yo no tengo toda esa, no, pero tendrá otra. Porque aquí hay una larga lista. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Como que Pablo, Dios bendiga. Pablo era un maestro para predicar la palabra del Señor, entre paréntesis. Y a un principio dice que le tiraba una lista y le hablaba un poco y luego les tiraba otra lista más. Porque algunos decían, no, esa no es mi debilidad. Esa tal vez, Dios bendiga a la iglesia del Señor, no es mi falencia. Pero sí tal vez puede avaricia. Dios bendiga a la iglesia del Señor, pero sí puede haber otras cosas. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Y todas esas cosas decía, háganlas morir en vuestros corazones. Deséchenlas de vuestras vidas. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Porque cuando nosotros desechamos todas esas cosas, se empieza a notar en el cristiano. Cuando el joven empieza a apartarse del mal camino, amén, y empieza a recibir la palabra de Dios, porque lo único que hace apartarse al joven del mal camino, hermano, es la palabra de Dios. Por eso si los jóvenes le están abriendo el corazón a la palabra de Dios, ¿cómo van a limpiar su camino? Amén, guardando la palabra de Dios. Dios los va a dar crecimiento. Y tal vez algunos de los jóvenes van a crecer más, mucho más de los que estamos nosotros por tiempo acá. Y no le hemos abierto su corazón al Señor. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia,
¿Qué es idolatría? Dios bendiga a la iglesia del Señor. No es que yo estoy, ¿cierto? Y ahora vengo a la iglesia y ya no hago lo que antes hacía. A lo mejor no hace lo que antes hacía, pero de repente pone una película, de repente escucha una música. Dios bendiga a la iglesia del Señor y se le empieza a desordenar la mente. Y se le empieza a desordenar el corazón. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Como cuando yo estaba en pandemia, ¿verdad, hermano? Y estaba con el virus, amén, por 15 días en aquel lugar. Y tengo un vecino muy especial, Dios bendiga a la iglesia del Señor. Y este vecino todos los días pone música y todos los días ponía, Dios bendiga a la iglesia del Señor, la misma música. Y una mujer cantaba y cantaba y cantaba, y yo dormía, despertaba, y dentro de los dolores me quejaba y aparecía, y parece que el enemigo ahí estaba trabajando y me estaba metiendo esa música, hermano. Y al baño la escuchaba, comía y de repente me venía sin escucharla, y ya tuve que empezar a reprender al diablo de mi mente. Y ya tuve que empezar a reprender al enemigo de mi mente. Dios bendiga a la iglesia del Señor, porque el enemigo es astuto. Es sutil para entrar en el corazón del hombre. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Muchas veces por el hombre entra por la vista y por la mujer entra por el oído. Porque a la mujer le gusta escuchar cosas, ¿verdad, hermano? ¿Cierto? A veces prohibidas. Le gusta las teleseries, le gusta, ¿verdad, hermano? ¿Cierto? Ver cuando hay engaño, cuando hay, ¿verdad? Infidelidad. Le gusta ver cuando se enamora el jovencito, ¿verdad, hermano? De la jovencita y ella ya se casó y ella hizo su vida. Cosas que ya no interesan. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Mejor tenemos que preocuparnos de nuestros hijos, de nuestra casa. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Y hacer como Dios manda para nosotros. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Que Dios, ¿verdad, hermano cierto? Vaya poniendo y ordenando nuestras vidas. Pero dice que esos espíritus podemos llamarle. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Porque muchas veces nosotros, Dios bendiga a la iglesia, sabemos que algo está mal. Y oramos, cantamos, hacemos de todo y nos reprendemos lo que a nosotros mismos muchas veces, Dios bendiga a la iglesia del Señor, nos está consumiendo por dentro. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Oramos por los demás. Dios bendígale, como yo me pongo en el caso, yo no le estoy diciendo a usted, amén. Oro por los demás, pero en ese día yo tuve que orar por mí mismo. Tuve que orar por mí mismo. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Yo ya no hice esto tal vez. Póngame atención. Yo tuve que hacer esto. Y a lo mejor ese día eso mismo va a tener que hacer usted. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Dios nos ayude y Dios nos guarde. Por eso dice que aquella, ¿verdad, hermano? Impureza, malos deseos, avaricia. Amén, porque la avaricia también es un pecado delante del Señor, porque todos quieren tener, amén, cosas materiales, cosas, ¿verdad, hermano, cierto? Que sean muchas veces, ¿verdad, hermano? Anhelos del corazón que no son permitidos de Dios. Dice que todas esas cosas son idolatría. Porque nosotros la adoramos, nosotros la acariciamos. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Y dice la palabra del Señor, amén, cosas por las cuales, dice, la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. O sea, nosotros podemos ser hijos de Dios, nosotros podemos, ¿verdad, hermano?, estar creyendo que estamos haciendo la voluntad de Dios, pero si tenemos estas cosas, estamos en desobediencia delante de la presencia de nuestro Dios. O sea, ¿qué es lo que pasa cuando estamos en desobediencia? Dios está irado con nosotros. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Por eso aquí está el altar, siempre digo en cada mensaje, por eso aquí está el altar, hermano, para que cuando pasemos guiados delante de la presencia del Señor, decirle, Señor, lava, límpiame. Por el lavamiento de tu palabra, porque la palabra de Dios tiene poder para limpiar. La palabra de Dios tiene poder para echar fuera demonios. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Dios nos ayude, Dios nos guarde en el día de hoy, amén. Dice, las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Hay algunos que le alcanza, ¿verdad?, el pensamiento, le alcanza la tentación, pero otros, ¿cierto?, de alguna forma se deleitaron en ello y vivieron en ello. Y así les hablaba el apóstol, Dios bendiga a la iglesia del Señor, que algunos, Dios bendiga a la iglesia del Señor, en algún tiempo pecaron, ¿verdad, hermano? Se cansaron de hacer lo malo. Pero para otros está la tentación latente de todas esas cosas. Porque el diablo, Dios bendiga a la iglesia del Señor, empieza a probar con aquellas cosas. Porque la Escritura nos muestra eso.
Dice que Adán y Eva nunca fueron tentados. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Vivían en el Edén, en la cosa más maravillosa, ¿verdad, hermano? Vivían, ¿cierto? Para poder agradar a Dios en todo, escuchando la voz de Dios. Pero dice que un día se le acercó la serpiente y le habló a Eva, la mujer. Dios bendiga a la iglesia. Y dice que a la primera vez tal vez que le habló, porque la escritura nos habla que cada día venía y le decía una cosa y no le decía otra, sino que le habló tal vez a la primera. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Y dice que ella cayó en la tentación, en el pecado. Porque el pecado parece, ¿verdad, hermanos? Para uno atractivo. Para algunos les parece atractivo, ¿verdad? Para la mujer, para Eva, para Adán. Apareció, ¿verdad? Pareció deleitarse en el pecado al probar aquella fruta que estaba prohibida por Dios. Pero sin embargo, él estaba prohibido por el Señor. Y cuando dice que Dios, ¿verdad, hermano, cierto? Vio la desobediencia de aquello. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Cayó la ira de Dios. Porque ¿cuántos de nosotros, hermanos, no creen que Dios se aira cuando nosotros fallamos? Dios se aira cuando nosotros pecamos. Dios bendiga a la iglesia del Señor. O sea, Dios, ¿verdad, hermano? Cuando ve que nosotros no estamos haciendo nada por esforzarnos en la obra de Dios, por orar, por entregarle nuestra carga delante del Señor, por decir, Señor, ayúdame en esta debilidad, yo sé que fallo, porque nosotros tenemos que ser conscientes y reconocer cada cual delante de Dios. Cuando oramos, ¿verdad, hermano? Cuando pedimos delante del Señor, nosotros tenemos que confesarnos delante de Dios, porque Dios nos conoce. De todo, ¿verdad, hermano? Cierto, podemos ocultar algo, pero delante de Dios nada podemos ocultar. ¿Cuántos lo creen así en esta noche, hermano? Dios bendiga a la iglesia del Señor. Y dice, ¿verdad, hermano, cierto? Que aquel varón y aquella mujer pecaron delante de la presencia del Señor y vino la tentación. Y dice que ellos, pero dése cuenta de algo en esta noche, hermano, que muchas veces para las cosas de Dios nosotros pedimos una y otra vez confirmación de Dios. Y nosotros decimos, confírmame, Señor, si es tuyo. ¿Cierto? Porque a veces nos manda también que seamos, ¿verdad, hermano, cierto? Seamos cautelosos y que seamos, ¿verdad, hermano, sabios, y pedimos confirmación a veces para realmente estar seguros si es de Dios, porque a veces tampoco no lo queremos aceptar ni recibir. Pero cuando, hermano, nos pone una tentación al Señor, a veces la primera caímos. Ahí no pedimos ninguna confirmación. Ahí no le pedimos ninguna confirmación al enemigo, al diablo. Háblame de nuevo si es verdad. Amén, hermano. Como que estamos esperando, ¿verdad, hermano, cierto? De que Dios nos mande algo, Dios nos muestre algo, Dios nos hable algo. Dios bendiga a la iglesia al Señor. Perdón, que el enemigo nos muestre algo para recibir esa tentación. Porque muchas veces Dios bendiga a la iglesia al Señor, como Pablo decía, porque no hacemos morir la vieja criatura. ¿Cuántos lo creen así en esta noche? Amén. Por eso muchos predicadores dicen que algunos la vieja criatura, hermano, no la hacen morir. Amén. La acomodan al evangelio. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Así que nosotros podemos estar tiempo por acá y si nos hacemos morir la vieja criatura, Dios bendiga a la iglesia del Señor, vamos a ser los mismos. Vamos un día, Dios bendiga a la iglesia del Señor, a hacer algo bueno y el día de mañana algo malo. Porque recibimos consejo, pero no lo hacemos. Muchas veces piden consejo, aconsejamos, pero el problema es que no lo aceptan ni lo reciben. ¿Escuchan? Muchas veces con respeto, Dios bendiga a la iglesia del Señor, pero no lo toman en cuenta. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Dios nos ayude, Dios nos guarde. Entonces haced morir pues lo terrenal en vosotros. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Porque esto tiene que tener una demanda nosotros delante de la presencia de Dios. Si nosotros no nos demandamos a nosotros mismos para ser verdaderos hijos de Dios, amén, pasamos a hacer lo que Pablo está hablando a estas personas. Dios bendiga a la iglesia del Señor, que ellos teniendo tal vez cierto una vida pasada, una vida antigua, ¿verdad, hermano? En la cual les dice que tenían gran necesidad de Dios, pero ya cuando encontraron a Dios, tenían que dejarlo todo y empezar a servirle al Señor. ¿Cuántos lo creen así en esta noche? Amén. Dice el versículo 6, cosas por las cuales dice la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia,
en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ella. Pero ahora dice, dejad también vosotros todas estas cosas. Amén. Ahí viene la segunda lista. Ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Entonces, ¿en cuáles de aquellas cosas, hermanos, estaremos nosotros fallando? Porque fallamos. Todos fallamos. Amén. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Algunos fallan más que otros. Y algunos son pecados más groseros que otros. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Pero Dios, cuando nos habla, a todos nos habla por la palabra. ¿Habrá ira en nuestros corazones? Dios bendiga a la iglesia del Señor. ¿Habrá enojo? ¿Habrá malicia? ¿Estaremos haciendo morir, hermano, la vieja criatura? Dios bendiga a la iglesia del Señor. Porque nosotros nos acostumbramos a decir, amén, cuando vemos a alguien parecido a otro, así es que yo soy igual a mi mamá, yo soy igual a mi tío, soy igual a mi papá. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Y a veces también el mismo carácter, la misma forma, la misma. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Si el padre, ¿verdad, hermano, cierto, robaba, él también quiere robar. Y si la mamá miente, ella también quiere mentir. Dios bendiga a la iglesia del Señor. O sea, como decimos nosotros, o sea, somos cortados por la misma tijera. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Pero Dios nos está hablando, hermano, que nosotros ya tenemos que cortar eso. Porque nosotros ya teníamos una vida personal con Dios. ¿Cuántos lo creen así en esta noche, hermano? Nosotros tenemos una vida independiente ahora con Dios. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Dios nos ayude y Dios nos guarde en el día de hoy. Vamos a estar buscando, amén, primera de Timoteo 6:10. Nos va a hablar, Señor, en una parte también, amén, de la avaricia. Es la raíz de todo mal. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Primera de Timoteo 6:10. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual dice, codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Dios bendiga a la iglesia del Señor. No es tan solo, verdad, hermano, que sea un pecado, sino que causa dolor. Dios bendiga a la iglesia del Señor, amar todo eso. Dice también primera de Timoteo 6:11, sigamos leyendo, amén. Mas tu, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y también la mansedumbre. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Dice que el apóstol le enseñaba y le hablaba, le exhortaba, ¿cierto?, a Timoteo para que él también, Dios bendiga a la iglesia del Señor, siguiera, ¿verdad, hermano, cierto?, o huyera de esas cosas. Muchas veces no es que nosotros, ¿verdad, hermano, cierto?, la esquivemos, la evadimos, sino que nosotros tenemos que huir. Porque son cosas, ¿verdad, hermano, cierto?, que a veces parecen inofensivas. Dios bendiga a la iglesia del Señor, pero son cosas que hacen grandes daños, decía la Escritura. Causan grandes dolores pecar delante de la presencia del Señor. Dios bendiga a la iglesia del Señor, amén. Dice que también cierra las puertas del cielo. 1 Corintios 6:10. 1 Corintios 6:10. Ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, dice, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán, dice, el reino de Dios. Dios bendiga a la iglesia del Señor. O sea, Dios nos está mandando, hermano, cierto, de que ya, cierto, así como un día nosotros nos apartamos de todo aquello, Dios bendiga a la iglesia del Señor, tenemos que predicarle al que está a nuestro lado, o a aquel, verdad, hermano, cierto, que le prediquemos, como hablábamos el otro día, que cómo nosotros podemos evangelizar a alguien. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Tenemos que predicarle que también se aparte de todo esto, porque dice que estas cosas, Dios bendiga a la iglesia del Señor, privarán al hombre del reino de Dios. Dios bendiga a la iglesia del Señor, porque el que está dentro de estas cosas dice, bueno, yo, cierto, nací así, ¿cierto? Y voy a morir así. Nací chicharra y voy a morir cantando, dicen muchos. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Pero Dios nos llama, ¿verdad, hermano, cierto? De que ahora, ¿cierto? Tenemos que cambiar nuestra vida, hermano.
Teníamos que forzarnos, Dios bendiga a la iglesia del Señor, a dejar todas estas cosas, cierto, que son males para nuestra vida. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Nos habla también, amén, que trae mucho dolor para el creyente. Estábamos hablando, ¿verdad? Ahí en 6:10, que eso traía dolor. Dice que es una codicia que no se sacia. Eclesiastés dice 5:10. El que es avariento, el que es codicioso, hermano, puede tener el día de mañana muchas cosas y nunca se sacia. Es como un rico que no para. Es como un rico que va, cierto, haciendo dinero y más dinero y agrandando. Dios bendiga a la iglesia del Señor, como decía, granero para guardar. Dios bendiga a la iglesia del Señor lo que adquiría. Pero el día de mañana dice que no sabe de quién es. Porque Dios se acordará que tiene que venir por su alma. Amén. Dice, el que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto, dice, es vanidad. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Dios nos ayude, Dios nos guarde en el día de hoy. Amén. Dice también la palabra del Señor en Éxodo 20:17. Dios prohibió la avaricia, entre paréntesis, que es también la codicia. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciará, dice, la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna, dice, de tu prójimo. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Hermano, ¿se da cuenta que es un punto a todas las cosas que nos acarrea? Estar mal delante del Señor. Si hay codicia, si hay, verdad, hermano, cierto, avaricia, nos hace derivar a distintas formas de pensar. Amén, que todas están, verdad, hermano, reñidas con la palabra del Señor. Y si Dios nos hablara de todas las otras cosas que hemos leído, Dios bendiga a la iglesia del Señor, de todos esos malos pensamientos, de todas esas pasiones, Dios bendiga a la iglesia del Señor, de todos esos malos deseos, Dios bendiga a la iglesia del Señor. ¿Cuánto, verdad, hermano, cierto, nos habrá en lo cual dice que Dios se desagrada de nosotros? Cuando nosotros nos guardamos nuestros pensamientos, cuando nosotros nos guardamos nuestro corazón, Dios bendiga a la iglesia del Señor. Cuando nosotros empezamos a guardar nuestro corazón, por eso dice la palabra del Señor, guarda tu corazón sobre toda cosa guardada. Amén. O sea, lo más precioso, Dios bendiga a la iglesia del Señor. Porque de ahí emana la vida, y de ahí viene, verdad, hermano, cierto, el deseo para servirle a Dios. Ahí viene de si tenemos un corazón puro o un corazón, verdad, hermano, cierto, indiferente a la presencia de Dios. O también un corazón maligno. Dios nos ayude, Dios nos guarde en el día de hoy, amén. Vamos a estar terminando y nos está hablando el Señor que hay una vida, cierto, antigua y una nueva vida delante de la presencia del Señor. Dice, no mintáis, dice, los unos a los otros, el 9, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus sellos. Amén. O sea que el viejo, el creyente, amén, cuando se despoja del viejo hombre, dice que tiene ahora unas nuevas obras. Tiene, cierto, ahora un nuevo caminar. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Dice que Él se despoja, Dios bendiga a la iglesia del Señor, del viejo hombre, y demuestra con sus sellos ahora que es una nueva criatura. Dios bendiga a la iglesia del Señor. ¿Cuántos de mis hermanos, mis hermanas, cierto, ya han renunciado al viejo mundo, a la nueva criatura, y diga, ahora ya con mi sello, yo demuestro, Dios bendiga a la iglesia del Señor, que Dios hizo una nueva criatura en mi vida? O sea, nuestro testimonio tiene que acompañarnos. Si nos acompaña nuestro testimonio, Dios bendiga a la iglesia del Señor, como hablamos el otro día, ¿verdad, hermano, cierto, de evangelizar de la palabra del Señor? Nosotros tiene que acompañarnos, amén. Que nosotros donde vamos y hablamos, Dios bendiga a la iglesia del Señor, tiene que acompañarnos, ¿verdad, hermano, cierto? Como ahora estamos caminando dentro de los caminos del Señor. Amén, Padre. No solamente por lo que hablamos, como dice aquí la palabra del Señor, sino con nuestros sellos.
Estábamos hablando delante del tema de los varones. Dios bendiga a la iglesia del Señor, que esto muchas veces, Dios bendiga a la iglesia del Señor, trae en la misma iglesia, está representado el ejemplo en Pablo y en Pedro. Dios bendiga a la iglesia del Señor, que el apóstol Pablo reprendía a Pedro, amén, porque él estaba en una posición, Dios bendiga a la iglesia del Señor, que a veces estaba con los gentiles, comiendo, saciándose, ¿verdad, hermano? Celebrando, y después venían los judíos y él se escondía y se retraía. Y la escritura lo decía, que había simulación en aquello. Amén, hermano. O sea, ¿era una nueva criatura o no era una nueva criatura Pedro? Él había caminado con el Señor. Había estado 3 años y medio. ¿Cuántos años nosotros no conocemos al Señor? ¿Cuántos años, verdad, hermanos, no hemos escuchado palabras de Dios? Y ahora nuestros sellos, Dios bendiga a la iglesia del Señor, tienen que ser cambiados. Dios bendiga a la iglesia del Señor, porque nuestros sellos, hermanos, traen consecuencias cuando seguimos viviendo en la misma vieja criatura de varios años y no hemos dado ningún cambio a nuestra vida. Y nuestra familia sigue siendo igual. Y tal vez, cierto, mi vida, mi esposa, mi esposo, mis hijos, Dios bendiga a la iglesia del Señor, mis vecinos, mis hermanos, no están viendo nada nuevo en mi vida. Y a veces parece que estar más viva la vieja criatura que la nueva criatura. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Porque mucho que predicó, por mucho que habló, ¿verdad, hermano cierto? Que Pedro hacía, dice que fue cuestionado, ¿verdad, hermano cierto? Por Pablo, y dice que le habló y le encaró cara a cara, ¿cierto? Lo que había cometido, porque dice que eso que estaba haciendo, Dios bendiga a la iglesia del Señor, estaba simulando, dice que eso arrastró a otro.